vamos a repasar el 25, que lo vimos la semana pasada. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los que no son judíos. Ya hablamos acerca de la plenitud de los no judíos, la plenitud también de los judíos que tienen que entrar. Hay un remanente, siempre va a haber un remanente. En todo momento, en todo tiempo de la historia ha existido un remanente. Entonces se refiere al periodo que cuando habla de la plenitud de los no judíos, se refiere al periodo que comenzó con el llamado de la iglesia. Cuando Jacob dijo en Hechos 15:14, Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los no judíos para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces fue la iglesia temprana, ¿cierto? Cuando recién comenzó a extenderse el evangelio por todos lados, se convertía mucha gente, hermano, mucha gente. ¿Por qué? Porque era el comienzo de algo grande en el mundo. Y muchas veces hay pastores o líderes que de forma equivocada, errónea, piensan eso, ¿cierto? Que ¿por qué si la iglesia primitiva, temprana, se transformaban miles en predicaciones, hoy en día uno sale a predicar, ¿cierto? Y no llega a nadie. Entonces, muchas veces piensan eso, de que Dios no está en la iglesia, de que a lo mejor no debería ser el pastorado, el liderazgo, pero al pasar los años, hermano, uno se va dando cuenta de que obviamente la iglesia es de Dios, no es del pastor, no es de ninguno de nosotros acá. Es la iglesia de Dios, de Cristo, y Él añade almas según, cierto, Él quiera en la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno como pastor? Enseñar la palabra. Si fueran 2 o 3, o si fueran 100, 200, es exactamente lo mismo. Entonces, después de todos estos años, ¿cierto? Y que hemos pasado nosotros y que hemos venido caminando con el Señor, nos hemos dado cuenta de eso, de que no importa la cantidad, sino que importa el compromiso que la gente tiene por la iglesia. El compromiso, ¿cierto?, que hay, en primer lugar, con el Señor, con Dios. Porque el compromiso es con Dios, no es conmigo. Yo tengo un compromiso con Dios, no con ustedes. Mi compromiso con ustedes es en segundo plano, en segundo lugar. ¿Ya? Porque como les he dicho yo siempre, cuando hagamos algo, hagámoslo en primer lugar para la gloria de Dios. Si usted ama a su esposa y quiere atenderla y quiere ser un buen esposo, hágalo en primer lugar para la gloria de Dios. Y después, ¿cierto?, para la esposa. Porque si funcionan así las cosas, hermano, créame que usted no va a tener dificultades, no va a tener problemas en todo lo que usted puede hacer. Entonces, hablamos también de la ceguera, del endurecimiento de Israel, que serían temporal y parcial. Vimos también que había que distinguir entre la plenitud de los no judíos y los tiempos de los no judíos. Cuando el Señor mencionó en Lucas 21:24, dijo: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los no judíos hasta que los tiempos de los no judíos se cumplan, o los tiempos de los gentiles. Y esto lo vimos también, que empezó con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, cuando se los llevó cautivos a Babilonia. Y continuará hasta el periodo de la gran tribulación. ¿Ya? Hasta ahí va a continuar. Después continúa Pablo en el versículo 26 y 27, dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Acá, cuando dice todo Israel será salvo, no quiere decir, hermanos, que todos los israelitas serán salvos, ¿ya? Porque muchas veces, equivocadamente también, algunos creen que cuando se habla de todo Israel, o sea, toda la gente que es israelita, crean o no crean en Dios. No, sino que está hablando, ¿cierto?, de los elegidos, de los que Él ha apartado, ¿cierto?, para salvación. Más bien acá se refiere como la nación en sí, en general. Y lo que Pablo presenta en este capítulo, más que los individuos, ¿cierto? Pablo siempre considera las colectividades, siempre, hablando, ¿cierto?, del remanente. Y el bloque del mundo judío en conjunto con el mundo pagano.
En cada época siempre ha habido y habrá un remanente. Hablando, ¿cierto? Con el pueblo de Israel y tanto como los no judíos que son los gentiles, que somos nosotros, ya que somos los adoptados por el Señor. Y Pablo acá menciona al profeta Isaías, en Isaías 59:20, donde dice, vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad con Jacob, dice el Señor. Entonces el mensaje acá, hermano, dirigido a la persona individualmente, era que debería arrepentirse de sus culpas ante el Señor. Y habrá un remanente que se convertirá a Dios y todos ellos se salvarán. ¿Quiénes son? No lo sabemos. ¿Cuál es la misión? Predicar la palabra. Esa es la misión, el arrepentimiento, ¿cierto? Y los que han de ser salvos, eso solamente lo sabe nuestro Dios. Entonces Pablo acá se está refiriendo al remanente o a la gente apartada del pueblo o la nación de Israel. El pacto al cual se refirió en el verso 27 de Romanos 11 es el nuevo pacto que Dios hará con la nación de Israel. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 8, verso 8, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esa carta, ¿cierto?, a los Hebreos, no es obviamente a los Hebreos. No es como la epístola universal, ¿cierto?, de Pedro. Son epístolas universales, son para toda persona, todo el mundo, todo oyente. Acá a los hebreos, ¿cierto?, es para los hebreos. Y dice el Señor que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Algo nuevo. Lo antiguo, ¿cierto?, ya pasó y ahora viene lo nuevo. Entonces, nosotros estamos esperando las señales, ¿cierto, hermanos? Vemos la pecaminosidad del mundo, cómo está el mundo el día de hoy, la corrupción, tanto en las personas, tanto en la política, en todo sentido hay corrupción como nunca antes se ha visto, hermano. Guerra, rumores de guerra, que muchas veces nosotros no nos vemos más allá, ¿cierto? Encerrados como en una burbuja acá en nuestro país, pero si nos ponemos a ver alrededor del mundo, hermano, está la escoba con países, con guerras, con conflictos. Entonces esto también debe estar en nuestras oraciones, todo lo que son estos conflictos para que Dios pueda ayudar, ¿cierto? Y Dios pueda bendecir todo aquello, porque en el fondo sabemos que tienen que haber guerra, rumores de guerra, se van a matar unos con otros, pero la oración nunca debe faltar en aquello, nunca. Siempre debe estar nuestra oración por aquellos también. Otro versículo sobre el tema, que es pertinente a lo que estamos viendo, son las mismas cartas, en la misma carta en Hebreo capítulo 10, verso 16, donde dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto debiera, ¿cierto?, haberles volado la mente a los hebreos, porque ellos, ¿cierto?, para ellos la ley, la Torá, ¿cierto?, eso es lo que ellos se guiaban en su vida, y cada día, su moral, su conducta por medio de la escritura. Pero el Señor le dice, yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, todo ahora va a estar en el corazón. Recuerden que Él cambia el corazón de piedra de la persona. La regeneración precede a la fe. ¿Ya? Dios cambia ese corazón de piedra que está cuando nos llama, pone un corazón de carne, un corazón que pueda sentir, un corazón que pueda oír, un corazón que pueda escuchar, que pueda poner atención. Eso pone el Señor en nosotros. Y eso está diciéndole acá, ¿cierto?, a los hebreos. Y ya no será material, ya no serán las tablas, ¿cierto? Aunque todo eso va a estar siempre disponible y va a ser parte de la tradición de ellos. Pero va algo más allá, no que en la mente. Zacarías 13, verso 1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Un manantial abierto. Sabemos, ¿cierto?, que una vez que Cristo murió, el velo se rasgó. La palabra dice que ya no hay más separación entre nosotros y nuestro Señor. Tenemos línea directa al Padre. A eso se refiere. Cuando habla de que se rasgó el velo, habla del cuerpo de Cristo que fue entregado
para que nosotros podamos tener esa comunión con el Padre, hermano, que es tan, tan importante, porque ¿quién tiene, hermano, puede tener una conversación, una charla, como quiera llamarle, con el Creador del universo? ¿Quién? Entonces, partiendo de esa base, hermano, somos privilegiados nosotros, privilegiados. Usted puede doblar sus rodillas, ¿cierto? Y ahí está el Rey de la creación, escuchándolo a usted, dando, ¿cierto?, gracias, pidiendo peticiones que tengamos con toda oración y súplica, como dice la palabra también. El agradecimiento a nuestro Dios por todo lo que nos entrega cada día, que nos ayude, ¿cierto?, a vivir en este mundo, que muchas veces nos atrapa y nos envuelve en sus vanidades y dejamos, ¿cierto?, de lado lo verdadero que es tener comunión con el Padre, comunión con Dios, que eso es lo importante, lo esencial. Entonces sí se habrá un manantial abierto para la casa de David, y obviamente eso se extendió para todos nosotros, hermano, para todos los que hoy conformamos la iglesia de Cristo. Entonces es importante nuevamente recordar que siempre ha habido un remanente que se salvó. Hubo un remanente en los tiempos de Elías, ¿recuerdan? Y él pensó que estaba solo y ya querían matarlo y que no quedaba nadie, pero vinieron las palabras del Señor. Lo hubo en los tiempos de David también, en los tiempos de Pablo, y hay en el día de hoy. También hay un remanente, también hay un remanente escogido por Dios. Y así también habrá otro remanente para la gran tribulación. Dios siempre es fiel a sus promesas, hermano, siempre. Después del verso 28-29 dice, así que en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, en cuanto al Evangelio. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Enemigos, ¿cierto?, por el Evangelio, pero amados por causa de sus padres. ¿Por qué? Porque es conforme a la elección. Él eligió a sus padres, él eligió al pueblo de Israel para ser salvo. Pero como lo dijimos al principio, no se refiere que todo Israel será salvo, sino que el remanente, los escogidos, los elegidos. ¿Hay injusticia en Dios por eso? De ninguna manera, hermano. Siempre tenga en mente usted de que la elección le pertenece solamente a Dios. Él elige. Y como siempre le he dicho, no hay injusticia en Dios, porque todos vamos rumbo al infierno y recibimos justicia. ¿Ya? Todos. Pero los que somos elegidos, los que Dios nos ha elegido, ¿qué recibimos? Misericordia. Y si no hubiéramos recibido misericordia, recibimos justicia y Dios sigue siendo justo. No hay mal en Él. No hay injusticia en Dios. ¿Ya? Entonces, en esa base, usted siempre tiene que pensar cuando se habla de la elección, hermano. No se imagine que el mundo busca a Dios, que el mundo quiere estar con Dios y que Dios lo rechaza porque no es elegido. ¿Ya? Eso no es cierto, hermano. Así no es la doctrina de la elección. Entonces, en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces Pablo acá estaba resumiendo la discusión precedente. Había dos pensamientos que parecían estar en pugna y contradictorios. Y ambos eran ciertos. En primer lugar, Israel era considerado enemigo por causa de los no judíos, para que el Evangelio pudiera ser proclamado a los no judíos. Recuerden que entraron los gentiles o no judíos, como quiera llamarle, entramos al pacto de Dios gracias a la desobediencia de Israel. Y por otra parte, los judíos eran amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que Dios entrega, hermano, Él no lo quita. No puede. ¿Por qué? Porque un Dios justo, un Dios verdadero, ¿cierto?, tiene que actuar con justicia y con verdad. Un Dios eterno, ¿qué nos puede ofrecer? Eternidad. Todas las cosas que nos puede ofrecer Él son eternas, hermano. De vuelta, la salvación entregada por un Dios eterno, ¿la podemos perder? Entregada por un Dios inmutable, un Dios que no cambia. No es un Dios que dice hoy día te salvo y después pierdes tu salvación y ya no te vuelvo a salvar porque ya te salvé una vez, ¿cierto? Sino que la salvación le corresponde 100% al Señor, a Dios, y Él te preserva, Él te ayuda, Él te persevera,
Él te ayuda a perseverar hasta el final. Hermano, hay gente que sí puede llegar a las iglesias por alguna emoción, ¿cierto? Alguna necesidad. Y de eso habla la escritura acerca de esas personas que después apostatan de la fe, que se van de la fe. Pero el tema es que, claro, buscaron ellos por medio de sus emociones, buscaron una iglesia, porque todo el mundo sabe, ¿cierto?, que en una iglesia hay paz, hay tranquilidad, hay amor, hay respeto. Entonces el mundo cuando está en necesidad quiere algo de eso, quiere algo de esa paz, ¿cierto? Quiere algo de ese Dios que no conoce o que a lo mejor quiere conocer, pero sin compromiso, ¿cierto? O sea, yo sí, yo voy a la iglesia, pero no me obligue a venir el otro domingo, yo voy, pero no me obligue. Va la gente, ¿cierto? Como habla Hebreos, disfruta del don de Dios, disfruta del Espíritu de Dios, de la alabanza, de la compañía, de todo. Pero solamente eso, hermano. Emociones. Sale del servicio de la iglesia, se va a su casa y sigue siendo el mismo de siempre. Le gustó, qué bonito, la alabanza, la predicación, muy hermoso todo, los hermanos llenos de amor. Ya voy a ir el otro domingo y vuelve el domingo, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo. Es como masticar, pero no tragar. Te mastico, pero no te trago. Me gusta, pero me asusta. Entonces, personas así, hermanos, son de las que habla Hebreo, que disfrutan del don de Dios, pero nunca han sido salvos. Nunca. ¿Por qué? Porque después el autor a los Hebreos dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados. O sea, le está hablando a un grupo, ¿cierto? A los que fueron iluminados solamente, y después le habla al otro grupo. Y les dice, ¿cierto?, que ustedes tienen las mejores cosas que pertenecen a la salvación. Y ahí ya le habla, ¿cierto?, a la gente cristiana, a la gente verdadera. Entonces lo que Dios da no lo quita, tampoco revoca su llamamiento. Por lo tanto, un cristiano no debería implicarse en ninguna forma de antisemitismo. No debemos meternos, ¿cierto?, nosotros en ese rollo en contra de Israel, sino que siempre dejar que todo pase, que todo se desarrolle, ¿cierto? Y Dios va poniendo las piezas donde corresponden. Entonces ni el fracaso de Israel ni el fracaso nuestro cambiará el plan o el propósito de Dios. Y los dones aquí no son dones naturales. La palabra tiene que ver con la gracia de Dios. El llamamiento aquí no es una invitación, sino el llamamiento eficaz de Dios. ¿Ya? No es una invitación, como cuando uno sale y predica, cuando salíamos, ¿cierto? Hacíamos campaña, acércate a Cristo, Él te quiere salvar, Él, y hablábamos un sinfín de cosas, ¿cierto? Pero el llamamiento es de Dios, hermano. El llamamiento es de Dios. Dios llama. Usted está aquí el día de hoy porque Dios lo llamó. No porque usted sintió lindo en su corazón un día y quiso ser evangélico. No, Dios lo llamó. Dios lo tiene aquí. Dios lo trajo a este lugar. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios es eficaz, hermano. Cuando Él te llama, ya no te puedes salir. No se puede salir uno, hermano. ¿Usted ha pensado alguna vez en dejar la iglesia? O de repente ya que muchos problemas y que ya no quiero más, Señor, y tanto. Y antes, cuando no era evangélico, tenía menos problemas. Ahora tengo más problemas. En el fondo, hermano, claro, y pasamos por esta vida, pero en el fondo, ¿qué es lo esencial? Que se lo vuelvo a repetir, hermano. ¿Qué es lo esencial? Su comunión con Dios, su comunión con Cristo. Es lo esencial. Si usted tiene una buena comunión con Dios, con Cristo, ¿cierto? Con la oración, todo lo que pueda pasar en su vida va a ser insignificante. O a lo mejor le va a afectar, pero no como debiera. ¿Por qué? Porque usted está confiando en un Dios poderoso. En un Dios que uno ve la escritura y estamos beneficiados por todos lados, hermano, por todos lados. Si bien, claro, de repente nos achacamos, viene el problema, ¿por qué? Porque estamos en esta carne, la humanidad, ¿cierto? Que nos juega muchas veces en contra, o siempre nos juega en contra. Pero cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, hermano, va a venir la prueba y usted va a salir victorioso. Recuerden siempre a Pedro, que Pedro debía haber, ¿cierto?, según nuestras leyes o según la moral nuestra, desechado, ¿cierto? Insultó al Señor, lo maldijo, lo negó. Después que comió con él y le dijo, yo no te negaré nunca, Señor, le dijo, jamás.
3 doritos más tarde, Pedro arrancó. Yo no conozco a ese, lo maldijo. Entonces, si Pedro recibió de esa gracia, hermano, nosotros también podremos recibir. Yo no estoy diciendo que insulte al Señor o que llegue a esos extremos, pero a veces van a llegar tiempos, hermano, donde vamos a pasar por el desierto, donde vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, vamos a entristecernos, vamos a llorar. A lo mejor ya no quiero ir a la iglesia, no quiero, pero no significa, hermano, que Dios lo haya dejado. Significa que Dios está trabajando en usted para ver de cuántos quilates está hecho usted, para ver cómo se ha alimentado o no se ha alimentado en la palabra y si resiste o no resiste la prueba. Porque Dios nos puede tener en el suelo, hermano, Dios nos puede tener en enfermedad, desgracia, lo que sea. Nos puede llegar a pasar eso, pero nunca nos va a dejar. Nunca te va a dejar, hermano. Con la tentación viene juntamente, dice, la prueba, la salida. O sea, nos entrega la prueba y nos da también la salida, hermano. ¿Por qué? Porque no podemos perdernos. Es imposible que nos perdamos, hermano. El único que se perdió fue Judas, pero la Biblia lo nombra como el hijo de perdición. Entonces nosotros no podemos, hermano. En un Dios poderoso que tenemos, que no cambia, estamos seguros. Entonces el llamamiento de Dios es un llamamiento eficaz. Después en el 30-31 del capítulo 11 continúa Pablo diciendo, como también vosotros erais en otro tiempo, desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Por uno entraron, los otros salieron y así, ¿cierto? El remanente siempre estará ahí. Entonces, Pablo acá está describiendo a los no judíos. La iglesia en Roma era mayormente una iglesia integrada por gentiles, ¿ya? Paganos, gente que no conocía a Dios. Y en ese tiempo muchos no judíos estaban siendo salvos, estaban siendo integrados a la iglesia. Entonces aquí él estaba destacando el contraste entre la nación de Israel y los no judíos. Los tiempos pasados, los gentiles no habían creído, pero en este momento un remanente de los gentiles había obtenido la misericordia y compasión de Dios. ¿Se fijan? La misericordia y la compasión de Dios. ¿Ellos buscaron a Dios? No, Dios los llamó. Entonces un remanente de estos gentiles había obtenido la misericordia y compasión de Dios. Y durante ese mismo periodo Israel, como nación, que anteriormente había creído, ¿cierto? Que tenían las leyes y todas las ceremonias, ahora no creían. Y Pablo sentó el principio por la cual Dios salva al judío y al no judío. ¿Y por qué? Por la gracia, por la misericordia. Y así como mostró misericordia a los gentiles, a los no judíos, por medio, ¿cierto?, de la desobediencia de Israel, Él mostrará misericordia a la nación de Israel. De igual forma, aunque Israel había rechazado a Dios, Dios trata con ellos en misericordia. Como lo mencionaba recién, ¿cierto? Puede haber un periodo en nuestra vida de, a lo mejor de rebelión en contra de Dios, por llamarlo de alguna forma, hermano, pero Dios siempre va a tratar contigo, siempre. Recuerden que Jonás, desobediente por donde lo mire, y Dios trató con él y lo llevó a donde Dios tenía que llevarlo, a donde él tenía que ir. ¿Valió que él se escapara o se fuera hacia a la otra dirección que Dios le estaba entregando? No valió de nada, ¿cierto? Entonces nosotros a veces somos así, hermano. Dios nos dice, haz esto y hacemos lo contrario, nada que ver con lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Por eso vienen consecuencias en nuestras vidas. ¿Ya? A Jonás se lo comió un pez y se lo llevó, ¿cierto?, a donde él tenía que ir. Dios va a tomar los medios, hermano. Aunque usted sea desobediente, lo que sea, si usted es un verdadero hijo de Dios, toma los medios y lo va a llevar al punto al que Él quiere, donde Él quiere que estemos nosotros.
Entonces sí será con Israel, aunque ellos hayan sido desobedientes, Dios volverá a tratar con ellos en misericordia y los traerá de vuelta. El verso 32 dice, pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Se fijan? Volvemos atrás. Dios sujetó a todos en desobediencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están todos sujetos a desobediencia, tanto israelitas como nosotros los gentiles, todos. Entonces, ¿qué es lo que va a usar Dios acá? ¿Cuál es su herramienta para poder traer a los suyos? La misericordia. Tanto los judíos como los gentiles están en obstinada condición de rebelión e incredulidad. Una persona estudiosa de la Biblia ha sugerido la palabra corral para esto, para la palabra sujeto, que significa acorralar o encerrar. Y está bien, ¿cierto? Porque estamos todos en el mundo, todos, ¿cierto?, en desobediencia ante Dios. Hasta que Él nos transforma, ¿cierto? Hasta que nos llama, hasta que nos regenera, hasta que pone la fe en nosotros para que podamos creer. Y una vez que nosotros creemos, ya no podemos salirnos más de esto, hermano. Más. Como le vuelvo a repetir, usted puede estar en desobediencia, puede alejarse de la iglesia un tiempo, lo que sea, pero Dios lo va a traer de vuelta, como sea. ¿Por qué? Porque usted es un hijo, es un elegido. Yo puedo permitir, ¿cierto?, que un hijo a lo mejor se me vaya de la casa, pero yo siempre voy a estar pendiente de él. En desobediencia, lo que sea, pero es un hijo. Por eso Dios nos adopta como hijo, hermano, para que tengamos una referencia leve de lo que es el amor de un padre a un hijo, porque el amor que tenemos nosotros por nuestros hijos es inmenso, ¿cierto? Pero eso multiplíquelo por infinito. No se puede, ¿cierto? Dios es infinito. El amor que Dios nos tiene es infinito, hermano. Por eso nos adoptó, somos sus hijos, no somos sus nietos, no somos sus sobrinos, somos sus hijos. Entonces, en base a eso, hermano, ¿cuánto más el amor de Dios va a estar en nosotros para no dejarnos perder? Para que estemos siempre. Así que cuando le vengan esos achaques, hermano, le vengan esos, ¿cómo se llama? Que el otro día lo veíamos en una serie que está una crisis existencial. Porque a veces pasa eso, hermano, vemos situaciones o vivimos situaciones que nos hacen caer cuando no estamos firmes, nos hacen caer en una crisis existencial. Y empezamos con las típicas preguntas, ¿cierto? ¿Pero cómo Dios permitió esto? ¿Pero cómo Dios permite aquí? ¿Pero cómo Dios? Y empezamos, ¿cierto?, a cuestionar a Dios, hermano. Cuidado, cuidado ahí. No podemos cuestionar a Dios porque todo lo que hace Él es perfecto, hermano. Perfecto. La palabra dice que es bueno, es agradable y es perfecto. Un accidente, por ejemplo, el accidente que hubo acá en Requino, que murieron todos, parece, en el accidente. ¿Dios tuvo la culpa? Porque cualquiera puede decir, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Chachazo. ¿Qué tiene que ver Dios con un accidente de tránsito, hermano? ¿Quién es el responsable de un vehículo? La persona que lo tiene, ¿cierto? Sus mantenciones, sus neumáticos, que vayan todos con el cinturón de seguridad, todos sentados donde corresponde, todo como corresponde, ¿cierto? Y no le va a pasar nada, a no ser que sea la voluntad de Dios, ¿cierto? Y venga un camión y lo choque, que es diferente. Pero cuando nosotros tomamos las precauciones, hermano, va a andar todo bien. Recuerden que el Señor Jesús dijo cuando oró por sus discípulos y después oró por nosotros, por toda su iglesia. Dijo, no te pido que los saques de este mundo, pero sí que los libres del mal. Y el mal significa todo eso, hermano. Todo lo que nos pueda pasar en la calle mientras nosotros andemos juiciosos en nuestro caminar, en nuestro andar en la vida, va a estar todo bien. Y si pasa algo malo es porque Dios lo permitió. ¿Y cuestionaremos a Dios? No, sino que vamos a ver por qué, cuál es la idea de que esto me haya pasado, Señor. Yo quiero ver cuál es la enseñanza que voy a tener de todo esto. Y volvemos a lo mismo. Y usted va a tomar eso según cómo esté su condición espiritual. Según cómo esté su línea directa ahí con Dios. Si le manda su WhatsApp a diario o de vez en cuando, o más rato le manda un WhatsApp. Yo le dije el otro día, hermano, aquí los únicos beneficiados somos nosotros. Usted dobla su rodilla y el beneficiado es usted, su familia.
por todo lo que ustedes piden en la oración, ¿cierto? Que sean salvos. Los únicos beneficiados siempre vamos a ser nosotros. Entonces Dios los sujetó a todos en desobediencia, hermano, para tener misericordia de todos, para que no digan que hay injusticia en Dios. Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos. Este pasaje lo conocemos, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí se echan por tierra, ¿cierto? Las obras, las buenas obras, que tienen que estar, ¿cierto? ¿Tienen que haber obras en nuestra vida? Sí, porque es el resultado de la salvación, por hermano. Es el resultado de lo que Dios ha hecho en mí. Las buenas obras, preparadas de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Esa es la idea. Esa es la idea completa. Y la salvación, ¿cierto? Es por medio de la fe. Y aquí volvemos a lo mismo, hermano. La regeneración precede a la fe. Dios te regenera primero, te salva. Después Él te da eso por medio de la fe. Y es un regalo de parte de Dios. Es algo que Él te regala, que te entrega. Para que después, no porque eres bueno o que tienes buenas obras, sino que para que después andemos en buenas obras. Entonces la misericordia de Dios es la causa que originó la salvación de todos los hombres. La misericordia. Llegamos aquí al punto, hermano, donde se habla del motivo para restaurar a la nación de Israel. Que son los últimos versículos del capítulo 11. Entonces, una pregunta, ¿cuál es el motivo por el que la nación de Israel será restaurada? ¿Cuál es el motivo por qué la nación de Israel será restaurada? Y ese motivo está encerrado en el misterio de las riquezas de la sabiduría de Dios, hermano. Debemos descansar nosotros en el hecho de que lo que Dios está llevando a cabo es sabio, justo y es lo mejor que puede ser realizado. Siempre métase eso en su mentecita, hermano. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios llega a tiempo. Hay un dicho por ahí cristianoide que dice, Dios tarda pero llega. No sabía yo que Dios usaba reloj. Oye, me atrasé. Dios siempre llega en el tiempo perfecto, hermano. Perfecto. Dios te llamó y te salvó a ti en el tiempo perfecto. El día en que a mí me llamó y que me restauró fue el tiempo perfecto de Dios, no el que yo buscaba. Entonces debemos descansar nosotros en ese hecho, hermano. Usted y yo tenemos una vieja naturaleza humana y esa va a cuestionar a Dios cuando toma una decisión. La carne, ese que está, ¿cierto? Ese viejo hombre que está ahí haciéndonos zancadilla todos los días. Y cuando Dios dice algo y ese viejo hombre duda, ¿será así? ¿Tendrá ese poder Dios? Pero el espíritu adentro dice, sí, es así. ¿Recuerdan que hay una lucha interna? En todo sentido, hermano. Muchos cristianos preguntan por qué se pierden los paganos si nunca han oído el Evangelio. Dios no tiene derecho a condenarlos. Por una parte, Dios tiene todo el derecho inimaginable porque Él es Dios. Todos están condenados, hermano. Todos están condenados. Todos reciben justicia. Por otra parte, nuestra fe nos impulsa a aceptar todo lo que Él hace, aceptar que todo lo que Él hace es justo. Y esa es la fe que tenemos nosotros. Nuestra dificultad en aceptar estas verdades radica en que nuestra naturaleza humana se revela espontáneamente contra su creador. Eso lo vivimos a diario, ¿cierto? A diario vivimos eso. De forma espontánea vemos cómo nosotros queremos hacer el bien, pero resulta que hacemos mal. Queremos, pero a veces no podemos. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Pablo? Miserable de mí. Se sentía miserable, Pablo. Y así muchas veces nos sentimos nosotros, hermanos. Yo muchas veces me siento así miserable. Porque a veces teniendo que hacer lo bueno no lo hago. O lo dejo de hacer. Entonces, todo eso nos va a llevar, hermano, a que nuestra relación sea engrandecida, sea fortalecida por parte de Dios. Porque cuando uno peca,
Les duele, ¿cierto? Cuando caemos en pecado nos duele. Queremos arrepentirnos, queremos fallarle al Señor, nos da lata, ¿cierto? De que otra vez le fallé, otra vez hice lo mismo, no debía hacerlo. ¿Por qué? Porque está la vieja naturaleza, pero ¿qué es lo que quiere Dios, hermano? Un corazón verdadero, un corazón que realmente esté arrepintiéndose. No que tenga, no un corazón con una careta solamente, con una careta de arrepentimiento, pero por dentro no le importa. No le importa porque sabe que Dios lo va a perdonar y que siempre es lo mismo. No, hermano, esa no es la actitud que debemos tener. Entonces, la dificultad de aceptar las cosas o de aceptar estas verdades radica en que nuestra naturaleza humana se revela espontáneamente contra su creador. En esta segunda división del capítulo 11 concluirá con una poderosa y majestuosa doxología o alabanza, ¿cierto? Así termina este versículo, alabando a nuestro creador, a nuestro Dios. En el verso 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Alabanza a nuestro Padre, a nuestro Creador. Entonces Pablo acá llegó el momento de reconocer la sabiduría y la gloria revelada en todos los asuntos que había estado considerando. Pablo era para que no hubiera durado unos rounds nomás, ¿cierto? De todo lo que le pasó a Pablo, y hubiera durado un tiempo, y después, no, esto no es para, el cristianismo no es para mí, el evangelizar no se me da, no tengo el don. Me encarcelan, me golpean, me picó una víbora, casi me muero, naufragué. Pero ¿quién fue el que cumplió, hermano, la obra en Pablo? Dios lo fortaleció. Dios puso en él, en su corazón, en su mente, el seguir, el continuar. Porque la obra depende de él, hermano, es 100% de él la obra de nuestro Padre. Entonces esta sección, hermano, es pura alabanza. No tenemos aquí la exposición de ningún argumento. Sin embargo, podríamos decir que aquí se encuentra el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel y con los no judíos, no es porque no haya un motivo bueno o suficiente. La dificultad está en nuestra incapacidad de comprender la sabiduría y los designios de Dios. Lo mismo, de vuelta, la carne se revela en contra de los designios, la voluntad de Dios. Siempre se va a revelar. Siempre va a ser un tope ahí que nos va a impedir llegar más allá, hermano. El mismo Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Locura, ¿cierto? Para el mundo el Evangelio es locura. Gracias, Señor, por estar locos, ¿cierto? Por estar locos y estar aquí en este lugar. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el mundo no entiende a Dios. Por eso el mundo no comprende los planes. Los designios de Dios no los entienden, hermano, porque todo se ha de discernir espiritualmente. Y ellos no tienen el Espíritu de Dios, no pueden entenderlo. No pueden entender las cosas de Dios porque están espiritualmente muertos. Están muertos ellos en sus delitos y en sus pecados. Entonces no pueden percibir todas estas cosas, hermano. No pueden. Porque un muerto obviamente no puede percibir nada, hermano. Otro día escuchaba una predicación donde el pastor hablaba de una persona que se burlaba de él porque él decía si pudiéramos nosotros sentir cuán grande es el peso del pecado en nuestras vidas. Ese peso, esa lucha, esa batalla. Y el hombre se burlaba y decía, yo no siento nada. Yo me siento livianito, decía. Y le dice el pastor, obvio que no sienten nada si están muertos espiritualmente, no puedes sentir nada. Entonces, la gente por eso no entiende, hermano, los designios de Dios, las promesas de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros. Y ve siempre las cosas malas, lo negativo. Así los hijos pequeños muchas veces no entienden ciertas actitudes o decisiones de sus padres que pueden llegar a ser molestas e incluso dolorosas. Y entonces se rebelan contra ellas. Cuando éramos pequeños, ¿cierto? Los padres tomaban una decisión, pero no, pero papá, pero ¿cómo? O uno toma una decisión ahora y ve a nuestros hijos, pero ¿cómo? Pero nosotros como papás vamos a querer siempre lo mejor para nuestros hijos. Así igual Dios.
Cuando Dios te manda a hacer algo, hermano, no te está mandando porque te va a hacer un mal, sino lo contrario, te va a hacer un bien. Entonces los padres, con un conocimiento superior de la vida y de acuerdo con las circunstancias, actúan siempre procurando lo más beneficioso y saludable para sus hijos. Y Dios hace lo que es mejor por nosotros, hermano. Y es posible que no comprendamos muchas de las cosas que a veces nos ocurren, pero debemos creer que Dios las permite para nuestro bien y que Dios tiene el control, hermano, de todas las cosas. Eso es muy importante que usted lo comprenda. Dios tiene el control. Pero muchas veces somos como niños, como esos pequeños, y no podemos comprender los propósitos de Dios. Es posible también, hermano, que nuestras circunstancias no sean siempre buenas, pero las pruebas y las dificultades nos vienen de la profundidad, de la riqueza y la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y es el ser natural, con su vieja naturaleza, que entiende a dudar de Dios cuando Él toma una decisión. No siempre va a ser todo color de rosa. ¿Ya? Como antiguamente predicábamos nosotros, ven a Cristo y todos tus problemas te le van a solucionar. Ahí Dios tenía que habernos mandado al infierno al tiro, ¿cierto? Por herejes. Pero todo, hermano, viene de parte de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Todo en nuestra vida viene de parte de Él, hermano, y debemos recibirlo, porque siempre va a ser para un bien, para nuestra fortaleza. Entonces, el ser humano natural, por la vieja naturaleza, que entiende a dudar de Dios cuando Él toma una decisión. Dios habló acerca, ¿cierto?, de esto en el libro de Isaías, capítulo 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí nos la hizo corta, ¿cierto? Sus pensamientos no son los míos, así que prosiga, siga caminando, siga en el Evangelio, continúe confiando en mis pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Subliminal, ¿cierto? Esa es la altura donde están los caminos de nuestro Dios, que no son los nuestros, no son nuestros caminos, nuestros pensamientos. Podemos tener muchos planes, muchas metas, muchos sueños a futuro, hermano, pero Dios ya tiene trazado un camino para nosotros y debemos aceptarlo. Como venga, es propósito de nuestro Dios. Después, en el verso 34 y 35, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dice Pablo. ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuera recompensado? Tres preguntas bastante sencillas, aunque la respuesta no es tan fácil, ¿cierto? En primer lugar, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? Nadie, ¿cierto? Nadie entiende la mente del Señor. La ambición de Pablo era conocer a Cristo. Pablo expresó este sentimiento en su carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 10, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Se fijan, hermano, dónde tenía los ojos puestos Pablo? Escuchó lo que leí, ¿cierto? A fin de conocerle a Él. ¿A quién? A Cristo. Y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. Usted le predica esto a uno de la prosperidad y no, ¿por qué voy a padecer si yo soy hijo del rey? Eso es lo que Pablo está dejando en claro acá, dice, hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. O sea, Pablo tenía puesto los ojos, hermano, en su vida, ¿cierto? Pero al servicio de Cristo. Al punto, ¿cierto?, de llegar a morir, ser semejante a él en su muerte. Ese pensamiento debe estar en nosotros siempre, hermano. Morir para el mundo, para vivir para Cristo. ¿Quién va a ser el beneficiado? Otra vez, nosotros, solamente nosotros. Segundo lugar, ¿quién ha servido de consejero a Dios? Preguntas obvias, ¿cierto? Obvio. Nadie puede aconsejar a Dios.
Observemos que el Señor Jesús nunca pidió consejo cuando estaba acá en la tierra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 5, vemos que Jesús preguntó a Felipe, ¿dónde podrían ellos comprar suficiente comida para dar de comer a 5.000 personas? ¿Recuerdas que le hizo esa pregunta? Pero estaba probando para ver dónde estaba su mente, su corazón. A ver qué contestaría Felipe. Porque Jesús mismo sabía bien lo que iba a hacer. Él ya lo sabía, obvio. Y el hecho fue que no siguió su consejo, el consejo que le dieron sus discípulos, porque según el relato de Lucas, ellos le dijeron, despídelos, que se vayan. ¿Y Jesús qué le dijo? No, denle ustedes de comer. Entonces ya había ocurrido ese hecho, hermano. ¿Por qué no podía volver a suceder? ¿Dónde está la mente de Felipe? En lo físico, ¿cierto? Esta comida no alcanza para nada. Pero ¿y el poder de Cristo para multiplicar la comida? ¿Dónde quedaba? ¿Dónde quedaba la fe, la confianza en Él? Pues, si yo hubiera estado 100% ahí con Cristo, le hubiera dicho, Señor, multiplícalo, y nosotros serviremos. Nosotros le daremos a los demás. Pero su mente estaba en otro lugar. En tercer lugar, ¿quién ha dado alguna cosa a Dios que le haya puesto a Él, ¿cierto?, en una posición embarazosa de deberle algo a alguien? ¿Se imaginan prestarle algo a Dios? Me acordé en el Festival de Viña cuando el indio fue que le prestó una luca al Farca, o 10 lucas, le pasó 10 lucas a Farca. Dijo que era el primero que le había prestado plata a Farcas. A Dios, con Dios podríamos hacer algo así nosotros, prestarle algo o aconsejarlo. Señor, yo sé que es tu voluntad hacer esto, pero probemos con esto otro mejor. La pregunta es simple, ¿cierto? ¿Quién es más sabio, Dios o yo? Dios, ¿cierto? Entonces, ¿a quién debemos hacerle caso? A Dios. Entonces, se aclaró acá que Dios dijo que no estaría en deuda con nadie. Cuando alguien le entrega algo, Dios lo devuelve en mayor cantidad. Ese es el modo, hermano. Ese es el modo de operación con Dios. Y esa es también una lección para los cristianos en su papel de mayordomo de los bienes que el Señor les da. Y el versículo final del capítulo, el verso 36 de este capítulo 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Otra traducción dice, porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Y esta expresión porque de Él quiere decir que Dios es la causa y el origen de todo. La causa y el origen de todo, Dios, porque de Él. Después dice por Él, que quiere decir que Dios es poderoso, sustentador y trabajador. Ese es Dios. Porque de Él y por Él. En Juan capítulo 5, verso 17, el mismo Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y la palabra para Él quiere decir que Dios ha de llamar a todos para responder ante Él. Habrá un juicio, ¿cierto? El juicio del gran trono blanco y siempre se me olvida el otro. Y el tribunal de Cristo. Dos juicios, ¿cierto? Uno para los llamados, los elegidos, y otro juicio para la gente del mundo, para los no salvos. Entonces todos vamos a tener que compadecer ante Él. Todas las cosas confluyen en Él y la gloria le pertenece a Él por todos los siglos. Terminamos con una pregunta. ¿Le quitamos a Dios su gloria por atribuirnos un reconocimiento a nosotros mismos por algo acerca de lo cual no tenemos derecho a reclamar honores? ¿Le vamos a quitar a Dios la gloria que a Él le pertenece? Todo fue hecho por Él, hermano. Por Él, como recién lo leímos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea, todo al final llega al punto de Dios, el Creador, el Padre. Todo llega, confluye ahí, hermano, en Él. Entonces tengamos muy en cuenta que la gloria y el honor le pertenecen solamente a Dios. Busquemos a Dios, hermano, porque Él está a la puerta, Él está ahí, Él está siempre aguardando, hermano, para que nosotros nos acerquemos a Él. No nos alejemos de Dios, menos en estos tiempos tan peligrosos, tan malos, hermano, que lo único que tenemos y que necesitamos en nuestra vida es estar en comunión con el Señor. De esa forma usted va a ser fuerte, hermano.
Usted no va a ser fuerte por otros motivos, por otros medios, sino que solamente teniendo comunión con Dios se fortalecerá. Será una mujer, un hombre más fuerte espiritualmente hablando. Ya las cosas le van a afectar, pero no como antes. ¿Por qué? Porque su confianza está plenamente en Dios. Damos gracias. Agradecemos, buen Padre, este tiempo que nos permite para poder estudiar tu palabra, Señor. Porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Por ti, mi Dios, por ti, mi Padre, el cual nos salvaste un día. Decidiste, Señor, tomarnos, regenerarnos, poner la fe en nosotros para que podamos creer en tu Hijo Jesús. Gracias por la vida de Cristo, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo, el cual murió por cada uno de nosotros en aquella cruz, en aquel Calvario. Gracias por esa salvación tan grande que nos has entregado, Dios. Y que el día de mañana nos tiene una recompensa eterna, que es estar en tu presencia, Señor. Muchas gracias por llamarnos, gracias por llamar a nuestra familia. Y los que no han sido aún salvos o llamados, Señor, tráelos a tu presencia, sálvalos, Señor. Rogamos por nuestras familias, nuestros familiares, todos aquellos inconversos, Padre, que si es tu voluntad, el día de mañana puedas traerlos, Señor, a la gloria eterna que es en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, bendice a mis hermanos, bendícelos con sabiduría, inteligencia, bendice sus vidas en la carne también, si hay enfermedad, poderoso es usted para sanarlos, Señor, si hay necesidad, poderoso es usted para entregar lo necesario, mi Señor, porque todo lo que tenemos, Padre, es gracias a ti, y sabemos que tú no nos dejarás ni nos desampararás jamás, Dios. Ayúdanos cada día a confiar en ti, Padre, en tus promesas, en tu palabra, en tus designios, en lo que tú has prometido y lo que tú has declarado en la Biblia con respecto a nosotros, Señor. Que tu voluntad se haga cada día, Señor. Que su voluntad se haga cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, te entregamos esta enseñanza en tus manos, mi Señor, y que nuestro corazón quede guardada y quede grabada, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.